las vastas montañas de Japón, donde el invierno envuelve todo en un silencio sepulcral, habita una figura tan fascinante como temida. Su presencia es un susurro helado entre las tormentas, un espectro que surge entre la nieve para cautivar y a veces condenar a quienes cruzan su camino. Yuki Onna, la mujer de nieve, un espíritu cuya historia ha perdurado durante siglos en el folclore japonés. La figura de Yuki Onna emerge de las tierras más inhóspitas del Japón rural, donde las montañas nevadas eran tanto un refugio como un peligro mortal para quienes se aventuraban en ellas. En un tiempo en el que las tormentas podían borrar cualquier rastro de vida y convertir paisajes enteros en un desierto blanco, los viajeros atribuyeron el poder destructivo del invierno a un ente sobrenatural. Así, Yuki Onna comenzó a tomar forma en la imaginación colectiva. Se dice que es la personificación del invierno mismo, hermosa, imponente y letal. Su piel es tan pálida como la nieve que la rodea, sus ojos oscuros parecen penetrar el alma y su voz es suave, pero cargada de un magnetismo peligroso. Aunque siempre ha sido una figura envuelta en misterio, su presencia en el folclore parece tener un propósito claro: advertir sobre los peligros del frío extremo y la soledad de los caminos nevados. Ella no es simplemente un espíritu vengativo, su naturaleza es compleja, llena de dualidades. En algunas historias, actúa como un ser protector, ayudando a los viajeros perdidos a encontrar refugio. En otras es una figura implacable que los condena a un destino helado, congelando no solo sus cuerpos, sino también sus esperanzas. Su comportamiento depende muchas veces de la actitud de sus víctimas. Un viajero noble y respetuoso puede ser perdonado, mientras que uno arrogante o cruel no tendrá la misma suerte. Este detalle refuerza su simbolismo como una fuerza natural, imparcial, pero justa en su propia lógica. Además, está vinculada con la seducción. En varias leyendas, aparece como una mujer de extraordinaria belleza que atrae a los hombres para luego dejarlos a merced de su frío gélido. Este aspecto no solo subraya su poder mortal, sino también su capacidad para representar las condiciones de la naturaleza humana, la atracción hacia lo hermoso, incluso cuando resulta peligroso. La figura de Yuki Onna es mucho más que un simple relato de horror o advertencia. Representa la dualidad de la naturaleza, hermosa y devastadora, fascinante y peligrosa. Es un recordatorio de la fragilidad humana frente a las fuerzas naturales y la necesidad de respetar lo desconocido. En las tradiciones japonesas, el invierno no es solo una estación del año, sino también un estado espiritual. Yuki Onna encarna este simbolismo, siendo tanto una manifestación del frío como de las emociones humanas. Su conexión con la soledad, el amor imposible y la justicia divina la convierte en un personaje universal, capaz de resonar con audiencias de cualquier época y lugar. Su imagen ha trascendido a la literatura, el cine y los videojuegos, donde aparece como una figura de misterio y poder. En estas reinterpretaciones modernas, a menudo se exploran nuevas facetas de su personalidad, destacando su lado trágico o profundizando en su relación con los humanos. Su historia ha sobrevivido siglos, no solo por su belleza aterradora, sino porque habla de algo profundo y eterno: la lucha humana por comprender lo desconocido. En su figura, el frío se convierte en algo más que un fenómeno natural. Es un espejo de nuestras propias contradicciones, de nuestros deseos y temores. Suscríbete.